Soy Roberto Gil, soy abogado de profesión. He sido diputado, he sido senador, subsecretario de Gobernación, secretario de la Presidencia. La política es mi pasión y también es una de mis preocupaciones centrales. Y la libertad de expresión es probablemente una de las más importantes de las libertades que cualquier sistema democrático debe proteger. La libertad no solamente nos permite expresar emociones, sentimientos, opiniones, también es la condición de posibilidad para que podamos escuchar otras opiniones, formar nuestro juicio y juntos formar lo que se conoce como la opinión pública. No existe una democracia sin libertad de expresión. La libertad de expresión es el correlato de la posibilidad de expresar tu consentimiento. La democracia es consentimiento, consentimiento para escoger a quien te va a representar, para escoger a tus gobernantes, para posicionar una opinión con respecto a una política pública, a la forma en la que una sociedad resuelve un problema. Sin libertad de expresión simplemente no hay libre flujo de las ideas. Sin libertad de expresión no se puede construir una opinión pública y sin libertad de expresión no se puede formar el consentimiento colectivo sobre aquellas cosas que nos importan a quienes vivimos en una sociedad de libres y en una sociedad de diferentes. No puede. Sin lugar a dudas, la libertad de expresión tiene ciertos límites. Y los límites tienen que ser aplicados de manera estricta. Tanta libertad como sea posible y tantas limitaciones como sea necesario por interés colectivo. Hay muchos debates en torno a los límites de la libertad de expresión. Por ejemplo, si uno de los límites es el discurso de odio, la apología del delito, manifestaciones que puedan lastimar la dignidad de las personas, que puedan generar un estigma social, como por ejemplo ha sucedido en algunas otras sociedades en el sentido de que pueda la libertad de expresión causar alguna incitación al odio, a la violencia, a la xenofobia. En todo el mundo, los tribunales constitucionales, los jueces que se dedican a ponderar libertades, han entendido que la libertad de expresión debe maximizarse y solo en ciertos casos establecerse límites. A mí lo que me preocupa es que en las sociedades actuales ya no solamente hablamos o debemos de hablar de censura, es decir, de un acto de autoridad que busca silenciar a personas o a colectivos. Es decir, un castigo, por ejemplo, una limitación de ley o la posibilidad incluso de cerrar un medio de comunicación, de retirarle una concesión. En algunos contextos, la otra gran amenaza a la libertad de expresión es la autocontención de las personas, que los propios ciudadanos se queden callados por miedo a una represalia, que los propios medios de comunicación, como estas instancias intermedias que forman opinión pública, decidan no expresar, no canalizar esas emociones, esas ideas, esas opiniones, precisamente por un temor a una represalia. Me parece que las dos amenazas son igualmente graves. La censura como tal, que es el castigo, la aplicación del poder para silenciar voces, y por el otro lado, la autoinhibición que se pueden hacer personas, grupos, partidos, medios de comunicación, por la propia amenaza creíble del poder de aplicar alguna sanción o alguna respuesta no necesariamente legal, que puede ser, por ejemplo, movilizar la violencia de algunos leales precisamente para generar estas condiciones de silencio. Okay. Un efecto intimidante sobre quienes participamos en el debate de las ideas, en el debate de las opiniones, de las expresiones. A mí la política siempre me ha gustado y no desde la perspectiva como se suele ver la política como privilegio, como la posibilidad de ejercer un cargo público, de tener, digamos, un sueldo del Estado. La política como la posibilidad de entendimiento entre los diferentes, la posibilidad de sentarnos a la mesa a construir soluciones sobre lo que nos aqueja a todos. Para mí la política, el significado, la definición más básica de la política es que es la alternativa a la violencia, para decirlo en palabras coloquiales. Tenemos dos maneras de resolver los problemas. Los resolvemos a golpes, aplicando la ley del más fuerte, o lo resolvemos a través del diálogo, del entendimiento y de la razón, reconociendo que la otra persona puede tener parte o toda la razón y que mis opiniones son tan respetables como las de los demás. La política como alternativa a la violencia busca generar entendimiento sobre ciertos valores,
Un primer valor fundamental sin el cual no se puede hablar de libertad de expresión en un contexto democrático es el de la tolerancia. Y la tolerancia también implica tener que aguantar expresiones de otros que puedan ser irritantes, que puedan ser ofensivas, que pueden causar malestar. Un contexto de libertad de expresión implica que todas las expresiones, opiniones son de entrada admisibles, son de entrada lícitas, son de entrada dignas de ser escuchadas. No puede haber una sociedad de libres, personas que tienen una opinión con mayor valor que la de los otros. Podrán ser más razonables, podrán ser más verídicas, podrán ser mucho más ilustradas o fácticamente mejor sustentadas, pero la libertad de expresión en sí misma implica que todas las opiniones, por más desagradables que puedan resultar para quien las escucha, tienen el igual derecho de ser depositadas en el contexto del diálogo social. Me preocupa mucho la polarización. La política actual está viviendo una suerte de tensión que de alguna manera invalida las opiniones de quienes piensan diferente. Tú te sitúas en una trinchera y automáticamente descalificas al otro. Esta polarización lo que ha provocado es justamente que no todas las opiniones tengan igual posibilidad de ser escuchadas, igual posibilidad de nutrir el debate público o la formación de la opinión pública. Nos situamos en estos conos en los cuales solamente escuchamos lo que nos gusta, nos volvemos autorreferenciales en lo que escuchamos y decimos, y de alguna manera cuando alguien fuera de ese cono se nos aparece, lo tratamos no como un antagonista o no como una persona que puede pensar de manera distinta o sentir, porque también las emociones valen en esto, las emociones verbalizadas, sino como un enemigo existencial. Es decir, alguien que amenaza tu propia condición vital. Y esa polarización me preocupa porque a lo que induce es justamente a la violencia. Si decíamos hace un momento que la política es la alternativa a la violencia, política en contextos de polarización induce a la violencia. Es decir, es una suerte de suicidio de la política como un instrumento no solamente de entendimiento, sino también de pacificación entre quienes inevitablemente pensamos diferente. Yo creo que la ley de telecomunicaciones, el gran problema de la ley de telecomunicaciones no es tanto ciertos contenidos que yo les llamo cuadros chuecos. ¿Por qué cuadros chuecos? Cuando tú entras a un salón, a un museo y ves un cuadro chueco y todos los demás están ordenados, generalmente tu atención se centra en el cuadro chueco y dejas de ver probablemente todo lo demás. Me parece que algunos contenidos de la ley de telecomunicaciones que ha planteado el gobierno son cuadros chuecos para que nos ocupemos de eso y no veamos el fondo. Por ejemplo, el famoso artículo que establece la posibilidad de cancelar plataformas o incluso cuentas de redes sociales frente a una opinión, una expresión que alguien pueda considerar que se aparta de los parámetros de la ley, el interés público y no sé qué otras cosas. Me parece que ese es un cuadro chueco. En el fondo, ¿cuál es la intención visible de esta nueva regulación? Primero y más importante, devolverle al gobierno el control sobre las concesiones de radio y televisión y también el control sobre las nuevas plataformas digitales. ¿Por qué es importante el control? Quien determina la regulación de estos sectores puede incidir en el contenido, es decir, en lo que discutimos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que conversamos. Cuando a algún régimen no le gusta lo que están discutiendo los medios de comunicación, tiene la tentación de reventar la libertad de expresión y el derecho a la información, limitando las voces que fungen como intermediarios entre las personas que participamos en el debate. Los medios de comunicación, de alguna manera, organizan la opinión pública porque fungen como intermediarios entre los hechos noticiosos, entre los generadores de información y las personas que escuchamos o vemos esos contenidos. Entonces, una de las intenciones más visibles de la Ley Federal de Telecomunicaciones es devolverle al viejo estilo el control sobre las telecomunicaciones, la radiodifusión y ahora las plataformas digitales. Quien otorga la concesión o la renueva
puede inducir en el comportamiento, en lo que dicen o callan esos intermediarios del debate social. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, muy importante de esta nueva configuración, es que todo parece indicar que en esta lógica estatizadora de Morena, la intención es controlar tus datos. La intención es controlar tu privacidad. La intención es aprovecharse política y probablemente económicamente de todo lo que las personas en el mundo digital vamos generando como información sobre tus patrones, tu patrón de información, tu patrón de consumo, tu patrón de ubicación. Para mí lo más relevante de estos instrumentos que están pretendiendo ganar es que van a poder ver a tu gemelo digital y van a poder manipular a tu gemelo digital. ¿A qué me refiero con el gemelo digital? A esa persona que es igual a ti, pero que se va dibujando en función de lo que tú haces dentro del mundo digital. Yo cuando veo en Amazon o en alguna plataforma un libro, le estoy dejando a los algoritmos, estoy dejando rastros de lo que leo, de lo que me gusta, de lo que me puede interesar. Cada vez que yo me conecto a una IP, estoy dejando un rastro de dónde estoy, hacia dónde me muevo. Cada vez que le doy like o expreso una inconformidad con algo, estoy alimentando una serie de fórmulas, algoritmos, que van automáticamente desarrollando patrones, formas de allegarte de más información o de aislarte de cierta información. Ya es muy habitual que quienes somos usuarios de las redes sociales, pues de repente volteas y dices, oye, todo el mundo piensa igual que yo. No es cierto que todo el mundo piense igual que tú. Lo que pasa es que en tus patrones de información y de interacción digital estás configurando, tú mismo estás configurando una persona que está en medio de ese contexto y por supuesto pues te vas a encontrar a personas que tienen el mismo perfil. Entonces, el segundo elemento preocupante de la ley de telecomunicaciones es la posibilidad de manipular y de aprovecharse económicamente de esta información digital. Hay un debate sobre los alcances de la privacidad con respecto a los usuarios de las plataformas digitales. Por eso te ponen, acepta o no acepta tener acceso a las cookies y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, cada vez que interactuamos, estamos cediendo pedazos de nuestra personalidad. Y ahora la tecnología puede, de alguna manera, incluso hasta predecir el comportamiento de las personas precisamente por la información que hemos cedido. Entonces, le estamos cediendo a una cosa que se llama la Agencia de Transformación Digital, la información básica. Ya es irrelevante, o podrá ser irrelevante, que tengan los datos del padrón electoral, que sepas dónde vives, que sepan tus biométricos. Puede ser irrelevante. Lo que sigue en la escala es que conozcan tus gustos, que sepan qué quieres oír, que puedan incluso manipular, segmentar la información que te llega para influir en la toma de tus decisiones, entre ellas las decisiones electorales, decisiones políticas, por quién voto. Influye primero en la información que te llega, en los debates que te rodean, y luego va formando la opinión, va formando tus preferencias, puede ir moldeando tus preferencias. Una persona en contextos ideales, una persona es más libre en la medida en la que tiene más información y tiene la capacidad de diferenciar la información en función de veracidad, por ejemplo. Si tiene un más contexto comunicativo sobre lo que se escucha. Por eso han sido tan exitosas, por ejemplo, las campañas que se basan en las mentiras, en los hechos falsos, y cómo han logrado manipular a sociedades enteras. Ahí están los contextos electorales, como por ejemplo la salida del Brexit, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de Europa, en fin, por ejemplo,
casos como la elección de Donald Trump, que supuestamente migrantes estaban comiendo los gatos de las señoras mayores. Esas mentiras inducidas desde mecanismos que pueden llevar a control político, por supuesto que decantan la opinión no solamente de las personas en lo individual, sino también de los propios colectivos. El gran riesgo es quién tiene esos datos de tu privacidad y cómo los usa. Y venimos de una tendencia de destrucción de instituciones. Acaban de disolver, porque así, de derogar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que entre otras funciones tenía la de proteger tu privacidad, tus datos personales. Por un lado, destruyen una institución que con muchos problemas, pero más o menos iba madurando en términos de reglas, de procedimientos, de criterios para poner diques a la apropiación de tu privacidad. Por un lado, eliminan esas instituciones, desde incluso su autonomía, y por el otro lado, le otorgan facultades de acceso pleno, de manipulación, incluso de poder utilizarlas para distintos propósitos, a una agencia que depende directamente del Ejecutivo, de la Presidencia. La agencia está configurada en la ley como una Secretaría de Estado. En nuestra, digamos, en la discusión sobre nuestra democracia, le quitamos al gobierno primero el control del padrón electoral. No queríamos que el gobierno controlara el padrón porque no quería que manipulara tu voto. No quería, por ejemplo, que aparecieran muertos o que hubiera turismo electoral. Y le dimos esa responsabilidad al IFE primero y después al INE. Luego apareció toda la tendencia sobre la necesidad de proteger datos personales. Creamos una nueva autonomía, el INAI, para proteger esos datos personales, para que el gobierno o un privado no tuvieran, no pudieran fácilmente vulnerar tus datos personales. Ahora, este es un regreso a la prehistoria, a la prehistoria democrática. Y es un regreso a la prehistoria porque lo que quieren es otra vez en el gobierno, en una dependencia del gobierno, manipular algo que es tan sensible como tu privacidad, tus datos personales. Y desde ahí, creo que esa es la verdadera intención, poder manipular tu voto. Si ya con programas sociales pueden alterar, utilizar políticamente las necesidades de las personas, pues muy probablemente el siguiente paso es confeccionarte una idea de la realidad que incida en cómo votas y a quién votas. Las redes sociales son ya el ecosistema en el que vivimos. Y la tecnología se va de alguna manera imponiendo a la realidad. Alguien te diría, la mejor manera de soltarnos, de soltar de desamarrarnos de esas cadenas de esclavitud es cerrar las redes sociales. Yo creo que eso es una solución muy dramática que además nos aleja del avance tecnológico y puede precarizar incluso nuestra calidad de vida. Creo que por el contrario, las sociedades actuales deben volver a hablar de la cultura, hablar de comunidades, hablar de la interacción personal, hablar, por ejemplo, de coexistir más allá de las redes sociales. Yo lo veo con mis hijos, están todo el día en el TikTok y la manera en la que ven la realidad es de segundos. Probablemente hay que recuperar la forma de convivir de manera personal en la escuela, en los clubes, en los centros culturales. Regresar un poco a la idea de que lo humano no necesariamente está en la cercanía digital, sino que el humano está en la cercanía física. Es la gran paradoja de las redes sociales. Tú puedes conocer y puedes estar al tanto de la vida privada de una persona que tienes a miles de kilómetros de distancia y muy probablemente jamás vas a ver, que le puedes crear una admiración, etc. Pero estás cada vez más lejos de la persona que tienes como vecinos. Yo creo que volver a reivindicar la cultura como ese tejido social que nos humaniza probablemente sea la solución a estos problemas de convivencia y de interacción que tenemos desde que las redes sociales se han vuelto pues, prácticamente nuestra forma
habitual de vida. No funciona con algoritmos y muchas de las veces lo que la razón y las emociones hacen es construir las decisiones que les hemos delegado a un algoritmo. Ya vemos quienes por comodidad, por conveniencia, incluso por irreflexibilidad, le estamos trasladando al algoritmo algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué compramos? Hay quien dice que un algoritmo te conoce más que tu propia esposa o esposo, novio o novia, porque siempre te recomienda lo que quieres. Es que no es que sea un genio, sino lo que pasa es que se nutre de información que tú misma le aportas y de información que aportan otros y puede establecer más o menos patrones, pero también el propio algoritmo termina construyendo patrones a los que tú te adhieres. No es el patrón que tú vas formando, sino te adhieres a un patrón que se está preestableciendo, porque al final de cuentas, pues los seres humanos compartimos formas de ver comunes, formas de entender, y de alguna manera a veces nos sustituimos decisiones de razón por lo que vemos que otros hacen o dejan de hacer. Por ejemplo, o motivación indirecta. Sí, mira, cuando hablo de suicidio político es porque creo que estamos renunciando a la política como una actividad pedagógica para poder definir cómo vamos a construir nuestro presente y nuestro futuro. Creo que la polarización, como decía hace un momento, está provocando que la política cada vez tenga menos sentido, que la política sea nada más otro espacio del pleito y cada vez más violento. No es ya una actividad que ennoblezca. No, decían los clásicos que en la política y en la cultura, en la inteligencia, uno podía encontrar la nobleza del espíritu y que uno renunciara al egoísmo personal y abrazara lo común precisamente como una manera de acercarme al otro. Y para eso sirve o se ha definido la civilización así. Lo civilizatorio, la política tiene ese componente civilizatorio que nos aleja de la violencia, que nos aleja del egoísmo, que nos aleja de la ley del más fuerte y sustituye todo eso por racionalidades de liberar, votar, libertades, derechos, protecciones, en fin, instituciones. Entonces, la política polarizada, que, insisto, induce a la violencia, está provocando que las sociedades, de alguna manera, ahoguen la política como una forma de entendimiento, la releguen como una actividad otra vez civilizatoria. Y lo que a eso sigue, o a lo que eso conlleva, es única y exclusivamente la violencia. Primero la violencia verbal, luego las violencias físicas y luego las violencias que implican en la destrucción de lo común, porque la violencia tiende a la destrucción de todo aquello que escapa de los intereses que están en juego. Creo que la civilización no es otra cosa que haberle puesto sustitutos a la ley natural más obvia, que es la ley del más fuerte. ¿Quién sobrevive? El más fuerte. La civilización es haberle puesto razones para disminuir el peso de la fuerza en nuestra realidad. El peso de la fuerza de la naturaleza, o la fuerza física, o la fuerza del hambre, o la fuerza de cualquier realidad que los seres humanos experimentamos. También es algo, no digo que sea humano, sino que la experiencia indica, es un aprendizaje, que el poder tiende a expandirse. Por eso, otro dato civilizatorio de la política es que nos hemos hecho cargo de ponerle límites, contenciones a esa inclinación de que el poder se expanda. Y creo que esa experiencia surge de casos, de experiencias que hemos visto a lo largo de miles de años. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y por eso la humanidad se ha ocupado, insisto, de poner equilibrios, pesos, contrapesos, contenciones. También sabemos qué pasan cuando esos pesos, contrapesos, contenciones y límites se desactivan. El poder se desata.
y pasan muchas cosas. Creo que el gran riesgo que tienen las democracias actuales es que vuelve a surgir la idea, la justificación de que el mejoramiento de las condiciones de vida, la paz, el orden, necesitan supergobernantes, gobernantes sin límite. Los fascismos se basaban en la idea del superhombre, una suerte de la reinvención del Mesías que podía arreglarlo todo y por eso podía concentrar justificadamente toda la fuerza. Hoy, en casos como la democracia estadounidense, en nuestro país, hay una suerte de justificación de la necesidad de que el poder no tenga contenciones. A través de muchas maneras. Una de ellas es la idea de que el poder representa al pueblo bueno. Esa personificación del pueblo lleva un argumento muy simple. Si el pueblo es bueno y el pueblo manda, aquel que personifica al pueblo manda sobre todo y sobre todos. Es una simplificación absurda. El gran problema es que primer problema del argumento es que el pueblo no es una entidad objetiva. El pueblo es una suma de personas que toma decisiones. Una decisión no me refiero únicamente a votar, tomamos decisiones cada vez que manejamos un coche. Podemos transitar de un lado a otro, a veces llegar temprano, llegar tarde, porque hemos decidido cumplir ciertas reglas, como por ejemplo llevar una prudente distancia del coche de enfrente, hacerle caso al semáforo, en fin. En el pueblo somos un colectivo que se sujeta a ciertos valores, a ciertos tejidos, a ciertas costumbres, tradiciones y reglas. El pueblo no es aquellos que puedan idolatrar a un líder o aquellos que puedan tener una empatía temporal con una persona carismática. Los problemas y de los males que tiene una sociedad. El pueblo somos un todo que se construye a partir de partes y esas partes se van agregando precisamente por la conjunción de ciertos valores a los cuales le damos más o menos intensidad. Hay quienes creemos que la libertad es un bien público que no podemos de ninguna manera poner en riesgo. Hay quienes ponen más énfasis en que lo importante es la igualdad entre las personas, incluso a costa de la libertad. Pero al final de cuentas son personas que en su dignidad, en su autonomía y desde su libertad tienen la aspiración de vivir juntas. Por eso creo que los debates actuales sobre los límites del poder están basados fundamentalmente en narrativas, en ideologías que lo que tratan de hacer es desactivar la primera de las reglas de la humanidad, que es que la persona es un fin en sí mismo y no un medio. Quienes creen en esta idea del pueblo como una masa personificable en un sujeto, lo único que están sugiriendo es que las personas no somos inherentemente dignos, sino que solo somos en función de nuestra pertenencia o no pertenencia a esa masa que no se puede objetivar. Hay dos maneras de ver la polarización, tres maneras de ver la polarización que viven las sociedades actuales. La primera como una consecuencia no deseada del mundo digital. Esto que hablaba de los conos, y como estamos metidos en nuestras propias discusiones, nos vamos alejando del resto, se van debilitando los lazos culturales y entonces nos volvemos cada vez más refractarios a los otros. Esa puede ser una explicación. La otra explicación de la polarización es que son tan graves los problemas que vivimos de pobreza, desigualdad, de violencia, de corrupción, que tenemos una predisposición a diferenciarnos de aquello a lo que pensamos que es parte o representa esos males. Esa es otra explicación, una explicación, digamos, desde el punto de vista de la defensa de cosas y de los antagonismos que en cualquier sociedad. Oye, me parece que
si hay violencia en México tiene que ver con que los policías no hacen su trabajo. Y entonces en esos antagonismos puedes tomar tú una trinchera y situarte en esa polarización. Pero la tercera, que creo que es la más importante, es que se ha vuelto una estrategia política muy eficaz. ¿Para qué? Para controlar el poder y conservar el poder. ¿Por qué estrategia política? Porque en la disputa del poder divides el mundo entre buenos, malos, ellos y nosotros, te apropias del nosotros, excluyes a los ellos y en consecuencia justificas una determinada configuración del poder. Es una estrategia, por cierto, muy persuasiva. Y por eso tú vas a encontrar líderes que dicen pueblo bueno contra pueblo malo, pueblo contra mafia, élites contra pueblo, Europa contra migrantes, en fin. Entonces, también podría ser que la polarización se está induciendo más que como un síntoma de problemas de nuestra convivencia, más bien pudiera ser una suerte de inductor para poder facilitar la toma del poder. Y creo que lo que se denomina como populismos, que yo creo que es una frase mal utilizada, porque al final de cuentas todo aquel sistema democrático que apela al voto popular para acceder al poder, tiene cierta dosis de populismo. Yo creo que no es la palabra correcta, no es el contenido correcto, sino que quienes construyen una realidad en la cual ontológicamente no cabemos tú y yo. Porque eso produce, si dividimos primero el mundo entre ellos y nosotros, y el nosotros tiene una categoría moral superior a la de ellos, se justifica que podamos pasar sobre ellos, aunque el nosotros sea simplemente una construcción narrativa, precisamente con una motivación de poder. La polarización como estrategia política también tiene otro elemento, que es potencia los miedos y las frustraciones de la sociedad. Probablemente el mayor número de las decisiones que tomas todos los días se explica por aversión al riesgo, más que por una ponderación de elementos, circunstancias. Somos más proclives a decidir tomando en cuenta lo que podemos perder que lo que queremos. Y ahí creo yo que es donde la estrategia de polarización encuentra un nicho muy importante que lo hace todavía más potente. Si a ellos y nosotros le agregas la culpabilidad de los males que te aquejan, entonces esto se vuelve todavía más existencial. Voy a poner el ejemplo. Un candidato en Estados Unidos, frente a una realidad que ya no existía la fábrica, la industria en el pueblo, ya no existía esa fábrica que antes explicaba mi día a día, me levantaba, iba a la fábrica, construía el coche, me pagaban mi salario, me iba a ver la tele en la tarde y probablemente mis hijos iban a salir de esa comunidad con una beca o con la posibilidad de una carrera universitaria, un empleo bien pagado. De repente, la fábrica ya no existe y eso genera angustias. Ya no tengo trabajo, el ascensor social se rompe, mi hijo ya no va a poder ir a la universidad, mi hija ya probablemente no tenga un empleo para valerse por sí misma o una profesión para valerse a sí misma. Y llega alguien que te simplifica la realidad y te dice, ¿sabes por qué ya no existe esa fábrica, esa industria en tu comunidad, la que viste durante 30 años cuando eras pequeño, en la que trabajaste? Porque el migrante mexicano te está robando ese trabajo. ¿Sabes por qué ya hoy tienes que hacer 3 colas para la consulta médica? Porque hay personas que son físicamente diferentes a ti que te están robando el acceso a la salud. Entonces, cuando a la división, al antagonismo entre buenos y malos, ellos y nosotros, le agregas la causa de los males que vives cotidianamente,
la estrategia de polarización provoca que hacer ganar a ese líder, darle todo el poder a ese líder, quitar todas las contenciones, exprimir a los otros, suprimir sus derechos, correrlos, sacarlos, encarcelarlos, se vuelve mucho más relevante. Entonces, la propia narrativa construye esas radicalizaciones. Claro que quiero que acabes con los mexicanos. ¿Por qué? Porque son los que me robaron mi trabajo, porque son los que me roban el tiempo del médico, porque son los que están lastimando, porque ya cambiaron mis hábitos alimenticios, porque en lugar de tener McDonald's tengo Taco Bell o tengo unas taquerías, o en lugar de tener barrios de fisonómico con sociedad con blancos, tengo hoy unas sociedades plurales con gente que son distintas a mí. Entonces, esos dos elementos, polarización y yo diría culpabilización de los males o explotación de las frustraciones, los miedos, los temores de las personas, pues se ha vuelto una simplificación narrativa muy potente en términos de acechanza del poder. Una sociedad democrática no tiene enemigos, no debiera haber enemigos. El día que una sociedad democrática reconoce la dualidad amigos-enemigos, esa sociedad está enferma. Más bien contestaría, desde la narrativa de Morena, ¿quiénes son los enemigos? Y muy sencillo, pues para ellos son todos los que no militen en Morena, o todos los que no se plieguen a Morena. Es el pueblo, insisto, esa entidad que yo nunca he visto junta, ni en la historia, el pueblo somos todos. Ese pueblo, el pueblo bueno, en el que no caben los que votan por el PAN, no caben los que votan por otras expresiones políticas, probablemente no caben quienes discrepan del obradorismo, quienes cuestionan, por ejemplo, ciertas decisiones. En fin, creo que está muy instalada esa narrativa y desde el lenguaje, fifís, conservadores, mafia, etc. Cuando una sociedad se empieza a reconocer en bandos antagónicos irreconciliables, existenciales, esa sociedad está enferma. Probablemente a punto de que no exista sociedad. Sociedades implica inevitablemente lo común. Una persona se asocia a otra por compartir algo, aprovechar algo, construir algo. No hay sociedad en una individualidad que no comparta algo. Cuando una sociedad, cuando se arraiga la idea de que en la sociedad solo hay bandos en los cuales mi existencia rivaliza con la tuya y no cabemos los dos, pues simplemente no hay sociedad. Primero, ya decía yo al inicio que hay dos amenazas de igual calibre a la libertad de expresión. Uno, ciertamente, es la censura. La otra es el silencio inducido por uno mismo, por miedo. Cuando una sociedad socializa el miedo, paraliza libertades. Eso ya lo hemos visto en muchos episodios de la historia. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Primero, tomar conciencia que tenemos no solamente el derecho a gozar de esas libertades, sino el deber de defender esas libertades. Y esas libertades se defienden de muchas maneras, ejerciéndolas, votando, pero también manifestando, expresando, organizándose. No se protegen solas, ni tampoco, otra vez la experiencia, ni tampoco hay que ser ingenuos de pensar que el poder a sí mismo va a ceder, el poder va a ser razonable y hasta altruista con nuestras libertades. Muchas de las veces hay que arrancarles derechos y libertades al poder, y sobre todo cuando están frente a la amenaza. Creo que algo interesante de lo que hemos visto con la discusión de la ley de telecomunicaciones es que también las redes sociales nos permiten
crear las alertas democráticas de lo que está pasando y puede provocar indignación y movilización. Y de alguna manera las correcciones que pueden estar pensando hacer, pues derivan de un estado social, de un humor social que implica costos y que esos costos pueden ser castigo electoral en las próximas elecciones. Entonces, uno defiende su libertad ejerciéndola, organizándose y sobre todo estar dispuestos a arrebatarles esos palmos de derechos al poder. Y ojalá nosotros tengamos la oportunidad, ustedes como generación tengan la oportunidad de poder vivir en un México en el que las libertades y derechos se pueden dar como pisos, se pueden dar por descontados en cuanto a su existencia y protección. Pero hubo un México en el que no podía darse por sentados los derechos y las libertades. Probablemente la conciencia hoy de los jóvenes es que, como dice el dicho, un día más, pues hay que construir un día más de derechos y libertades, ejerciéndolas, pero sobre todo resistiendo, con lo que yo llamo resistencia moral activa, que no es otra cosa que conciencia, activación, ejercicio y sobre todo exigencia, rendición de cuentas, castigar a los que están con la tentación de quitarte una libertad. Hace muy poco vimos una escena, a mi juicio, dramática por lo que implica, ominosa en muchos sentidos, indigna, pero que nos revela un estado, un momento de nuestro país. Que un señor que se siente poderoso, que encabeza un poder del Estado, un poder colegiado del Estado, por cierto, haya provocado que un ciudadano tenga que ir a pedir disculpas a la sede del Senado de la República, a la sede de la representación popular, a la sede en la que el mosaico de pluralidad del país se expresa, que un ciudadano prácticamente se ha tenido que arrodillar a pedirle perdón a quien es beneficiario de la confianza y que le pagan su sueldo, al que se debe a los ciudadanos y no al revés. Me parece un síntoma muy relevante de la salud de nuestras libertades, pero también de la forma que ellos comprenden el poder. Este ridículo aprendiz de tirano no usa los recursos del Estado para resarcir su ego herido, pero sobre todo para alterar la ecuación de la democracia. Los jefes de los políticos no son los políticos. Los jefes de los políticos son los ciudadanos. Y que sea al revés, que no sean los políticos los que tengan que ir a pedir perdón a los ciudadanos por la desigualdad, por la violencia, por la falta de medicamentos, por la precariedad de la educación, por la falta de agua, por la inseguridad en las calles, por la violencia a las mujeres. Que no sean los políticos los que estén pidiéndole perdón a los ciudadanos por su incompetencia, incapacidad, ineptitud y probablemente corrupción, sino que sean los ciudadanos los que estén pidiéndole disculpas por exigirle públicamente algo a un político, por increparlo. Me parece que es un síntoma de enorme preocupación del país, de la deriva autoritaria que está viviendo el país. Diría muchos, pero yo creo que el sello de la casa es la incompetencia. Y es una incompetencia corrupta por dos razones. También es una forma de corrupción no saber hacer las cosas. A veces vemos la corrupción únicamente como la disposición indebida de recursos, el uso de un privilegio, agarrar un contrato público y dárselo a tu amigo. Eso es una forma de corrupción muy grave. Pero hay otra forma de corrupción. Es la corrupción que se genera en cada muerte, en cada niño sin acceso a un tratamiento de quimioterapia, porque los que están a cargo de administrar los fondos de todos, los que están a cargo de garantizar la vida y la libertad de las personas, porque esos son los políticos, representantes, delegados, responsables temporales de lo que nos pertenece a todos,
que esos sean incapaces de atender, de cumplir sus responsabilidades legales y éticas, me parece una forma mucho más grave de corrupción. Hay un corrupto hay un corrupto ladrón, pero el otro corrupto, el incompetente, el inepto, el que ni se da cuenta, ni siquiera se da cuenta de sus propias limitaciones, ese es el corrupto que mata gente. Y es la corrupción que al final de cuentas duele más, porque pues, probablemente un contrato público lo puede sancionar y se pueda corregir, pero un niño muerto, una mujer asesinada, un padre que se ha quedado sin sus hijos, una madre buscando, una madre desaparecida buscando a sus hijos, pues eso, ese dolor no se quita por un expediente administrativo.